En medio de un ambiente político cada vez más tenso en Colombia, las recientes declaraciones del senador electo Enrique Gómez Martínez han encendido las alarmas en todo el país. Denuncias de amenazas, persecución política, posibles interceptaciones ilegales y un fuerte señalamiento directo contra el gobierno de Gustavo Petro han puesto sobre la mesa un debate que va más allá de la política. El futuro mismo de la democracia. ¿Estamos frente a una crisis institucional sin precedentes? ¿Se están utilizando organismos del Estado para intimidar a la oposición? Y lo más inquietante, ¿existen realmente garantías para quienes hoy aspiran a liderar el país? En este video analizamos, sin filtros, las explosivas declaraciones de Gómez Martínez, el contexto que las rodea y lo que podrían significar para Colombia en plena carrera electoral. Porque lo que está en juego no es solo una elección, es el rumbo de toda una nación. Entonces, los candidatos de la oposición, don Enrique Gómez Martínez, bajo amenazas con coronas de muerte, con en paz descanse, con vandalización de las campañas y con estas denuncias gravísimas de interceptaciones, el presidente de Colombia con esas informaciones, con informaciones de inteligencia. Desde la campaña, ¿cómo están ustedes reaccionando frente a esta situación tan grave? Pues total indignación, Claudia, y recordarle a los televidentes que esto es un proceso que ha venido creciendo con la quema de vehículos, el hostigamiento a seguidores nuestros en departamentos como Arauca, como el Huila, como el Caquetá. Antes del 8 de marzo, el ambiente en por lo menos 7 departamentos del país para hacer proselitismo con la lista del Tigre de Salvación Nacional fue completamente negativo. Creo que también es muy importante darle credibilidad a estas amenazas, obviamente en el contexto del lamentable asesinato de Miguel Uribe Turbay. Entonces, es una situación previsible. Gustavo Petro es un antidemócrata, lo ha sido siempre, es un hombre enemigo de la democracia y de la discusión de ideas, y por eso valida y convalida, incluso, piénsalo bien, se burla de quienes estamos sufriendo estos hostigamientos. Y obviamente el ministro de Defensa pues es un badulaque, porque en las elecciones del 8 de marzo millones de colombianos votaron bajo todo tipo de formas o fórmulas de coerción armada, y la fuerza pública fue incapaz de proteger la libertad del voto. Es un contexto general de restricción antidemocrática y debe causar todo el rechazo en todas sus formas, obviamente incluyendo la que tú mencionas de la interceptación alegada por parte del presidente de las comunicaciones de Abelardo Laspien. Pues el ministro de Defensa, como usted muy bien lo señala, rechazó. Él dice que categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial. Lo dijo el ministro de Defensa y está ofreciendo 1.000 millones de pesos por información precisa, dice, oportuna y veraz, para evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Escuchemos al ministro. Rechazamos categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial. Es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a estabilidad del país. La fuerza pública, articulada con Mininterior y UNP, está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna. Hasta 1.000 millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar. Quien amenaza a un candidato, amenaza a la democracia y a Colombia. No lo toleraremos. Colombia atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, y las declaraciones del senador electo Enrique Gómez Martínez han sacudido el panorama político nacional. En medio de denuncias por amenazas, violencia contra candidatos y presuntas interceptaciones ilegales, sus palabras no solo generan controversia, generan preocupación. Señalamientos directos contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, acusaciones sobre el uso indebido de organismos de inteligencia y advertencias sobre un posible deterioro de la democracia dibujan un escenario que muchos califican como alarmante. Pero, ¿qué tan graves son estas denuncias? ¿Estamos ante una estrategia política o frente a hechos que podrían comprometer la transparencia electoral? En este video vamos a desmenuzar cada declaración, entender el contexto y analizar lo que realmente está ocurriendo detrás de este fuerte choque político. Porque más allá de los discursos, hay una pregunta clave que hoy inquieta a millones de colombianos. ¿Se están respetando las reglas del juego democrático? ¿O estamos entrando en un terreno peligroso? Senador Enrique Gómez Martínez, ¿usted le cree al ministro? ¿Usted cree que efectivamente sí tiene el gobierno de Petro la intención de evitar cualquier atentado contra cualquier candidato? Ya a Miguel Uribe Turbay lo asesinaron, fue un magnicidio y estaba
casi desprotegido, tenía muy pocos escoltas el día que lo mataron. ¿Usted cree en las intenciones del gobierno? Para nada, Claudia. Lo único que sabe hacer el ministro es hacer comunicados y ofrecer recompensas de las cuales, de hecho, nunca sabemos a quién se le pagan y que alimentan una enorme fuente de corrupción en muchas de las jefaturas de inteligencia de las unidades en el Ejército y la Fuerza Militar colombiana. Eso no sirve para nada. Se necesita es determinación de perseguir a quienes a través del terrorismo selectivo o el terrorismo indiscriminado están traumatizando a la población. Y claro que son graves las amenazas contra los dos candidatos de la oposición, la doctora Paloma y el doctor Abelardo, pero esas amenazas las viven cientos de miles de colombianos a través de la extorsión y el gobierno simplemente levanta los ojos con total indiferencia. Es una entrega sistemática que viene de atrás, viene de antes, pero que obviamente Gustavo Petro ha acelerado a estos grupos armados que se han tomado el territorio, las ciudades y que tienen una capacidad operativa pues muy importante. Y como tú decías, creo que es importante resaltar que el homicidio de Miguel Uribe Turbay es un crimen de Estado, no solo por la omisión en los deberes de protección a través de la ONP. Sabemos que existen procesos contra el director de la ONP por omisión agravada y debe haber también una investigación sobre la desviación y el perjuicio que ha sufrido la investigación por parte de la intervención de Casa Militar, la ONP y la DNI. Eso fue tolerado por la fiscal nombrada por Gustavo Petro y yo sinceramente no creo ni que Iván Márquez y el Zarco Aldinever hayan sido los autores intelectuales. Qué conveniente que aparezcan como autores intelectuales dos personas presuntamente fallecidas y que llevan años delinquiendo desde Venezuela, donde nadie les va a poder ir a buscar. Eso huele mal, y como investigador y representante de parte civil del homicidio Álvaro Gómez Hurtado y mirando los indicios alrededor de la desviación de esta investigación, creo que el gobierno está involucrado en ella. Y creo que el gobierno se regodea y se felicita de la intimidación a los candidatos Paloma Valencia y Abelardo Lasprilla. Y mientras todo esto sigue escalando, las declaraciones del senador electo Enrique Gómez Martínez no hicieron más que aumentar la tensión. Lejos de bajar el tono, sus palabras profundizan un escenario que ya venía cargado de polémica, dejando entrever que lo que estamos viendo podría ser solo una parte de algo mucho más grande. En medio de este panorama, las críticas apuntan directamente al entorno del gobierno de Gustavo Petro, pero no desde una simple oposición política, sino desde una narrativa que advierte sobre riesgos estructurales que podrían afectar el equilibrio institucional. Lo más llamativo es que ya no se trata únicamente de denuncias aisladas, sino de una acumulación de hechos, declaraciones y tensiones que empiezan a conectar entre sí. Y ahí es donde surge la gran inquietud. ¿Hasta dónde puede escalar esta situación? En este punto del análisis es clave detenernos en lo que dijo exactamente Gómez Martínez, porque sus palabras no solo describen un problema, plantean un escenario que podría cambiar completamente la lectura de lo que está ocurriendo en el país. No, y vamos a ese punto clave de la noticia, porque es importantísimo. La campaña de Abelardo de Lasprilla, como muy bien lo está narrando el senador Enrique Gómez Martínez, denunció al presidente Petro como a los funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia por el presunto delito de violación ilícita de comunicaciones. Es que por menos hay gente presa, por menos hay gente con la vida acabada, por mucho menos de lo que estamos viviendo hoy. La solicitud formal de investigación con sustento en el comprometedor mensaje del presidente, radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara, que bueno, nunca ha servido para mayor cosa, y ante la Fiscalía General de la Nación por parte del abogado Germán Calderón España. Senador Enrique Gómez Martínez, ¿usted sí cree que en esta Fiscalía van a investigar esto o no les interesa? No les interesa porque al final las chuzadas como se conocieron en Colombia en el pasado, pareciera que es para acabar, denigrar, criminalizar otro gobierno, pero a ellos no les toca. Cuando son oposición, eso sí denuncian todo y se arma el escándalo y es gravísimo, pero cuando les toca responder a ellos, la vara de la moral, ¡pum!, ni de un milímetro, se les desaparece. Es cierto, Claudia, hay muchos espectros ideológicos colombianos en la izquierda, en la centroizquierda. Si el que chuza es Petro, pues eso está bien, eso no es tan grave. Temo y creo que es válido pensar que la Fiscalía además tiene miedo porque la Dirección Nacional de Inteligencia se convirtió en un antro de corrupción, comandado y liderado por ex militares o militantes, del M-19. Esta entidad del Estado se ha apartado completamente de su finalidad legal y constitucional y se ha convertido en la policía secreta de Gustavo Petro, con la justificación pírrica, estúpida, de decir que están protegiendo al presidente, han violado la Constitución y la ley en relación con las funciones de la DNI. Es claro el reporte de que una
una máquina de interceptación de las 5 que tiene la DNI está desaparecida y ese antro de corrupción amparado bajo la supuesta reserva legal de sus actuaciones, pues hoy en día es un riesgo para todas las instituciones y obviamente será un riesgo para el futuro del país porque no sabemos y ni conocemos las identidades de sus activos de inteligencia regados por todo el país cuando se suponía que era una entidad que debía operar para controlar las amenazas externas. O sea que esta desnaturalización de una entidad trascendental como la Dirección Nacional de Inteligencia, el mal uso de la Casa Militar de Palacio. Y mientras todo esto sigue escalando, las declaraciones del senador electo Enrique Gómez Martínez no hicieron más que aumentar la tensión. Lejos de bajar el tono, sus palabras profundizan un escenario que ya venía cargado de polémica, dejando entrever que lo que estamos viendo podría ser solo una parte de algo mucho más grande. En medio de este panorama, las críticas apuntan directamente al entorno del gobierno de Gustavo Petro, pero no desde una simple oposición política, sino desde una narrativa que advierte sobre riesgos estructurales que podrían afectar el equilibrio institucional. Lo más llamativo es que ya no se trata únicamente de denuncias aisladas, sino de una acumulación de hechos, declaraciones y tensiones que empiezan a conectar entre sí. Y ahí es donde surge la gran inquietud. ¿Hasta dónde puede escalar esta situación? En este punto del análisis es clave detenernos en lo que dijo exactamente Gómez Martínez, porque sus palabras no solo describen un problema, plantean un escenario que podría cambiar completamente la lectura de lo que está ocurriendo en el país. Nos olvidamos del asesinato del coronel Távila, de las interceptaciones practicadas y ordenadas desde la misma Casa de Nariño con fraude a la ley que ha generado sentencias judiciales contra miembros de la policía por órdenes de los altos mandos de la Casa de Nariño. Pues es toda una red criminal en torno a la persecución de la oposición y que hoy a puertas del proceso electoral, claro que distorsiona y afecta el resultado, no solo por los más de 500 municipios donde no se ejerce el sufragio con libertad y existe apremio de violencia, sino obviamente porque con esa misma capacidad de chuzar, de intimidar, de asesinar, se puede tergiversar el comportamiento y la actitud de los registradores, se puede afectar la independencia de los jurados en mesas y puestos de votación críticos, y creo que todo el proceso electoral está en riesgo de manera intencional por parte del Pacto Histórico y su gobierno Gustavo Petro. Yo creo que es importante que el votante a nivel nacional e internacional entienda, aquí estamos en una lucha que no es simplemente escoger un candidato u otro, sino se debe defender la democracia. Y después de todo lo expuesto, queda claro que lo que está ocurriendo en Colombia no puede tomarse a la ligera. Las declaraciones del senador electo Enrique Gómez Martínez no solo elevan el tono del debate político, sino que obligan a mirar con más atención el contexto en el que se están desarrollando estos hechos. Aquí no se trata simplemente de diferencias ideológicas o ataques entre campañas. Lo que está sobre la mesa son denuncias que, de ser ciertas, tocarían directamente la transparencia del sistema, la seguridad de los candidatos y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y eso cambia completamente el panorama. Por otro lado, el gobierno del presidente Gustavo Petro también queda en el centro de la discusión, lo que hace aún más urgente que exista claridad, respuestas y garantías reales para todos los sectores. Porque en una democracia, la duda constante es el peor enemigo. Al final, más allá de las posturas políticas, lo verdaderamente importante es que el país pueda avanzar en un proceso limpio, seguro y transparente. Colombia no puede permitirse que la incertidumbre se convierta en la norma, ni que el miedo marque el rumbo de las decisiones. Ahora, la pregunta queda en tus manos. ¿Qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios. Si este contenido te aportó valor, dale like, compártelo y suscríbete, porque aquí seguimos analizando lo que otros no se atreven a decir.